porque el mundo necesita más espiritualidad. Sin tanto choro mareador. Ni mucho menos alguien que venga a decirte cómo tienes que hacer las cosas. Oye, tranquila. Tranquila, Miss. Ya, muchachos. Bienvenidos al podcast más polémico del mundo holístico. Para la oreja. Y no le cambies. Ya comienza Ni santos, ni gurús. Un podcast original de Kenais. Namaste. Hola, bienvenidos. Hola. Hola. Pues aquí estamos. Hemos vuelto. Sí, en su servidora Regresado. Kesia. Yo, Naomi. Isaí Flores. Y juntos somos. Kenais. Y todos somos Flores. Sí. Pues bienvenidos a este capítulo 2 con este tema pues de testigos de Jehová, una vida holística, que al principio ni lo dijimos, pero pues es el tema, ya lo vieron. Pues ya saben. Ya lo leyeron. Ellos saben. Ya leyeron el título, ya Ajá. saben de qué vamos a hablar, así que se sientan, se callen Sí. y aprenden. Continúen. No, y conocen, porque aquí lo que queremos es dar conocimiento. Ahorita el conocimiento en el que nos vamos a enfocar es en de dónde venimos, que conozcan nuestras raíces, nuestra vida, por lo que hemos pasado, lo que hemos hecho, y de esa manera van a conocer un poquito más de a dónde vamos, qué es lo que queremos. Entonces, pues bienvenidos, qué bueno que nos dieron la oportunidad de escucharnos por segunda ocasión. Y pues donde nos habíamos quedado la vez pasada. Fue cuando recién te iban a expulsar. Sí, yo Recién. comentaba que había tomado la decisión de dejar de ser testigo de Jehová. Y esta decisión que tomé fue por el estrés, como ya lo comenté en el capítulo pasado, el estrés en el que estaba viviendo y todo lo que yo sentía. Entonces, cuando tomo esta decisión, fue una decisión difícil porque de hecho yo, pues al casarme muy joven, no había ni siquiera madurado como persona, como mujer, y gradualmente lo fui haciendo y me fui dando cuenta que aunque tenía un esposo bueno, éramos más amigos que pareja, éramos mejores compañeros de trabajo que de otra forma. Entonces yo quería algo diferente en mi vida y de hecho yo quería pues separarme, quería cambiar todo, quería hacer otra, quería abrir mis alas, y la única forma en la que yo me podía divorciar era pues si yo le era infiel a mi esposo, que no estaba en ese momento, ya tenía más de un año que se había ido de la casa, estaba en Estados Unidos, y yo quería hacer lo que fuera para que de alguna manera esta acción mía no dejara ningún espacio para que yo pudiera dejar de ser testigo de Jehová. Mi principal objetivo era ese, dejar de ser testigo de Jehová. Entonces Me gustaría añadir que yo desde mi óptica, Naomi estaba muy pequeña para, tal vez te acuerdas de algunas cosas, no todo, pero sí estabas muy mal. De hecho, algo que te faltó añadir fue la enfermedad que tuviste respecto a tu energía femenina. Todavía eras testigo de Jehová, cierto, y eso fue como que también eso. algo muy duro que pasó en casa. Mi padre ya no estaba aquí, él ya estaba en Estados Unidos, y ahora entendemos muchas cosas, ¿no? Ahora entendemos que esa que te pasó fue parte de que sentías coartada tu energía totalmente. femenina. No, es que ella proveía todo. Es que proveías ella era todo, la energía exactamente. masculina porque nos tenía que cuidar a nosotros dos, a sus papás, a sus suegros, A sus y luego suegros. todo lo de la religión. Entonces, ella daba todo, hacía todo, o sea, Sí. todo. Es que tienes que, como decías en el capítulo anterior, tienes que cumplir es una como con lista 3 trabajos, gigante. 3, Sí, 4 trabajos, es una lista y gigante. quedar bien en los No, 4 como trabajos. 5 trabajos, porque era el trabajo, nosotros, Sí. sus papás, Los suegros. los suegros, y luego la religión, eran 5 trabajos. Exacto, y yo no existía. Sí, No existía lo que yo quería hacer ni nada. Tanto fue así que pues tuve miomas hemorrágicos, me quitaron la matriz, tenía se me fue el nombre, quistes en los ovarios, me quitaron un ovario, y pues yo en ese momento lo vi como, ay, qué bueno, ya no voy a menstruar, qué felicidad, Qué porque yo gusticidad. eso sentía en mi corazón, era la forma de yo decir que eso estaba perfecto. Cuando ahora, después del tiempo, me doy cuenta pues que me habían educado incluso para ver la menstruación como algo de guácala, qué asco, qué horror, qué feo, cuando
En realidad nada de eso es así. O sea, ahora he aprendido a ver la menstruación desde otra perspectiva, que después les voy a platicar sobre ese. Va a ser todo un capítulo de temas femeninos. Pero pues yo estaba totalmente, mi energía femenina pisoteada, cuarteada y coartada y todo. Estaba totalmente muriendo mi energía femenina. Entonces me enfermo, me operan, yo operada incluso pues sola, yo me sentía muy mal y yo hablaba en ese momento con mi esposo por teléfono y le decía, el que era mi esposo en ese momento, le decía, ¿sabes qué? Es que me siento así, hasta, no, pues aguanta y que no sé qué y que no sé qué tanto, pero yo era como hablar con mi jefe al que le tenía que dar simplemente el reporte de en qué se había usado el dinero, qué había pagado, qué había hecho, pero no había ni siquiera esa plática de pareja. Me costaba mucho no sentirme bonita, no sentirme amada, no sentirme deseada. Era muy feo. Y cuando yo le dije cómo me sentía, él me dijo algo muy impactante para mí. Si algún día tú escuchas este podcast, espero recuerdes la ocasión en la que yo te dije, tengo ganas de hacer el amor, tengo ganas de sentirme deseada, de sentirme amada. Y tú me dijiste, si estás tan desesperada, pues haz el amor con alguien más, nada más no hagas ninguna posición y yo estoy de acuerdo. Y yo me quedé así como que ninguna ¿qué? Posición. Sí, que no hiciera posiciones. Puro misionero. Así misionerito. Puro misionero. Sí, porque si es posiciones ya era pecado. No. Ahora, eso ya iba a ser malo realmente. Yo creo que, pues todo era malo, pero no entiendo. Claro, cuando la ideología de él. En su lógica, si se el perrito, ya era malo. Sí, o el Kama Sutra menos nada, ¿no? No, es que fue como muy tonto que me dijera eso. Pero para mí esas palabras y desinteresado. No, sí, eso. O sea, eso no le importaba. Para mí esas palabras representaban el de ya no me interesas tú como mujer. Así Exacto. Que si tú te coges a alguien, pues no hay pedo. Mira, yo no hay pedo conmigo, sino nada más, casi si no lo besas, ya, como las prostitutas, ¿no? Si no lo besas, no pasó nada. Fue tonto. Espero que si algún día escuchas esto, lo recuerdes. Porque sé que cuando lo recuerdes vas a decir, ¿por qué se me ocurrió decir esto tan estúpido? Tal vez ni se acuerda. No lo sé, pero para mí fue impactante escuchar eso. Y le dije, ok, claro que yo estoy segurísima que cuando él me lo dijo, jamás le pasó por la cabeza que yo lo fuera a hacer. O sea, nunca. Yo les puedo firmar ante notario público que él estaba plenamente y absolutamente seguro de que yo no iba a hacer jamás nada, porque yo había sido fiel, yo llegué virgen al matrimonio y todo el rollo y nunca había hecho nada como para que él tuviera alguna duda de ningún tipo. Entonces cuando dijo esas palabras, no sé si no las pensó, no sé si realmente en serio creyó que jamás me atrevería. Y yo estaba tan desesperada porque mi vida cambiara, porque todo mi entorno cambiara, que yo dije, eso es lo único que me faltaba, esa gotita que me faltaba para que se derramara el vaso de todo esto que estoy sintiendo dentro. Y bueno, como muchos lo han vivido, pues yo tenía un vecino que me gustaba, pero pues nada más, lo veía de lejos y todo y lo saludaba. En exclusiva. En exclusiva. Yo tenía un vecino que me gustaba, pero yo totalmente santa y pura, nunca hice caso a nada. Pero después de esa llamada yo bajé llorando y dije, no sé qué pasa, por qué me está diciendo esto, por qué está pasando esto. En ese momento yo también tenía broncas con mis papás porque ellos querían que yo predicara más, que yo hiciera más cosas y me estaban vigilando y yo no había hecho nada ni estaba con nadie y me hacían sentir como si yo era la mujer más sucia del universo. Y igual la familia de mi ex esposo hacía lo mismo, hacía exactamente lo mismo. Me trataban de una manera fea cuando yo estaba esforzándome tanto por hacer tantas cosas, que cuando pasa ese comentario, yo dije, ok, pues vas a ver que sí lo voy a hacer. Y efectivamente pasó lo que tenía que pasar con el vecino.
Y a los días de que pasó, le llamé y le dije, ¿sabes qué? Pasó esto y esto y esto. Y él se quedó, ¿qué? Y le digo, sí. Y quiero divorciarme. Hice todas las posiciones. No le dije nada de eso. Simplemente le dije, pasó esto y me quiero divorciar. Y fui y hablé con los ancianos de la congregación y hablé con todos y les dije, pasó esto y esto y quiero que me expulsen. Y se quedaron así como que, ¿pero qué no estás arrepentida? Que mira que eso. Y yo, no, quiero que me expulsen. No quiero que nadie me vuelva a hablar. Paréntesis. Para todo eso, cuando expulsaban a alguien, se hace una reunión. Un comité con todos los ancianos urbanos. Pues son los ancianos, Sí, los sí, encargados de los esa ancianos, congregación. ¿no? Se hace un comité primero de 3 ancianos y en el Que cual son como no los tiene que pastores. haber ningún familiar tuyo. Entonces en este caso mi papá no estaba ahí. Y para todos era impactante que yo hubiera hecho lo que hice, que yo hubiera ido y les hubiera dicho y así quiero que me expulsen. Claro, porque hay que recalcar eso, que no todos los testigos de Jehová que pecan Los expulsan. van y los expulsan. O y van y dicen, no, muchos porque dicen. los descubren y así. Exactamente, porque no les Pero en quedó mi de caso otra. no, yo Alguien quería. miró y dijo, oye, Alguien vio y dijo, puso dedo, puso dedo. Desgraciada maldita. Así es. No, en mi caso yo sí quería, anhelaba que me expulsaran y que nadie me hablara. Ustedes no vieron, pero se quería soltar el pelo como ahorita. Sí, es que recordó la libertad, el sentimiento de sentimiento, libertad. sí, de lo que yo estaba sintiendo. Entonces pasa esto, hablo con mis papás y les digo, me van a expulsar. Mi papá casi se infarta, así como no puede ser. La hija del pastor. Sí, o sea, fue horrible para ellos. Y y yo dije, y pues yo quiero que me expulsen. Y ¿qué hice? Me vine a trabajar en esa época. Yo trabajaba en una empresa de joyería y vendía mucho en León, Guanajuato. Yo viajaba de Silao, Guanajuato a León, que es más o menos como media hora. Sí, como media hora. Y viajaba mucho a la ciudad de León porque tenía muchos clientes, mucha gente que yo los ayudaba a hacer red de mercadeo y todo ese rollo. Entonces pasa todo esto. Para esto, el problema que para, no sé, lo vieron, quizás así que fue el problema, fue porque hubo una ocasión que una conocida, que también iba a las reuniones de los testigos, pero que era amiga mía y ya nunca se hizo testigo, me dijo, vámonos a un antro a bailar, vámonos. Y yo dije, no, ¿cómo crees? Yo no conocía un antro, nunca había ido a un antro. Y acepté ir, iba casi temblando de miedo porque yo dije, estoy haciendo lo peor que del universo. Y resulta que pues llegué y lo que hice realmente fue ir a bailar, porque me la pasé ni siquiera bailando con alguien, me la pasé bailando con ella todo, horas y horas, me la pasé súper bien. Regresé muy emocionada y le dije, no inventes, es que yo creí que era horrible, que me iban a violar o que tenía que acostarme con alguien. O sea, no sé, mi mente siempre me habían educado así, ¿no? Que iba a ver ahí a un lado de mi gente drogándose. Y puede ser que sí, en los antros exista eso. Pero no, cuando yo fui, al momento en que yo fui, no vi nada en absoluto así y me quedé sorprendida. Entonces, pues fue cuando empiezo yo como que a salir un poquito de esa burbuja, porque como recordarán, les comenté que me casé a los 18 años. Yo no conocía nada, entonces para mí el ir a un antro y poder bailar, que yo amo bailar, dije, wow, o sea, para mí fue así como que descubrir lo máximo que pudiera existir en el universo. Entonces, yo dije, no, es que yo nunca había disfrutado de bailar y de sentirme libre y de sentir que yo podía hacer todo. Entonces pasa esto que me expulsan, yo me vengo a trabajar a León. En el momento en que estoy acá trabajando, compro un periódico y me pongo y checo casas en renta. Encuentro una casa en una colonia de la orilla, en las orillas, una colonia nueva. Me tocó estrenar la casa en la orilla de la ciudad de León, Guanajuato, y la rento sin decirle a nadie. Y llego y me siento con Isaí, que en ese momento tenía 11 años. 10 años. 10 años. Tenía 10 años y me siento y le digo, hijo, necesito cambiar todo porque ya no puedo más. Estoy en un nivel de estrés que ya no soporto, me siento así. Y le platiqué, lloré, abrí mi corazón, que en ese momento pues él era un niño y quizás
lo puse en una posición no la mejor, porque él se tomó la posición de soy el hombre de la casa y te voy a apoyar, y él me dijo, no te preocupes, mamá, cuentas conmigo, yo te voy a ayudar a cuidar a Naomi, nosotros juntos y que no sé qué, y me agarró de las manos y me dijo, aquí estoy y cuentas conmigo, y dije, ok, mi hijo lo entiende. Hablé con mi hija Naomi, le comenté, estaba muy chica, apenas habías entrado a primero de primaria. Ajá. Entonces fue así como que se me quedaba viendo y decía, sí, está bien, pero pues yo sé que no entendía lo que estaba por suceder. Entonces llamo mudanza sin avisarle a nadie. ¿Tú? Yo lo vi Sí. más de cerca, o sea, yo me acuerdo que Sí. antes de que mi padre se fuera a Estados Unidos, ver muchas veces en las noches de él y tú peleando en la recámara, casi siempre tú estabas llorando, o sea, siempre estabas llorando tú, y siempre me mandabas a dormir, nunca querían que, bueno, tú principalmente. Mi padre casi nunca le importaba que yo estuviera, si yo estaba ahí, como que ni en cuenta, ni sabía si estaba yo ahí. Tú eras la que siempre me decía, vete a tu cuarto, vete a tu cuarto, vete a tu cuarto. Pero evidentemente un niño lo ve, o sea, los adultos piensan que no se da cuenta un niño, y creo que los niños son los que a veces más se acuerdan de todo eso. Pues tan solo no lo he olvidado, Pero ya pues aún casi así, con 30 años y no lo olvido. me acuerdo cuando estábamos chiquitos y bajábamos por las escaleras y como que nos asomábamos así como de ¿qué están haciendo? ¿De qué están hablando? ¿De qué se están peleando? Porque sí peleaban. Sí peleaban. Sí, era mucho. Y es que uno lo veía. Yo siento que también en ese momento, cuando tú me dices que vas a tomar esta decisión, yo pues estaba muy chavito, pero tuve que madurar muy rápido. Pero yo nunca en ningún momento sentí que tú fueras la villana, o que tú fueras la que estaba tomando una mala decisión. Inconscientemente yo sentía, o yo quería escapar también. Aunque yo no tenía la misma presión que tú, evidentemente, pero yo quería escapar. Yo nunca me identifiqué con ser un testigo de Jehová. Me acuerdo mucho que yo me sentía orgulloso por mi abuelo. Cuando yo me hice publicador, que publicador en términos coloquiales ¿Sería predicar? es un joven que sale a predicar, bueno, un joven, puede ser un adulto también, que sale a predicar y que ya está colocando revistas y libros. Es que te piden que vayas tantas horas. Sí, tienes una hojita, hay un programa, y que tienes que registrar. Un registro más de bien. cuántas revistas dejé, cuántos estudios he hecho, dirección, todo tipo de cosas. todo. Y pues yo ya era un publicador, como se le dice a esta posición, y mi abuelito era el que, o sea, wow, mi hijo. Y acuérdate también, o sea, si yo me sabía un texto bíblico, wow, no me ven, hijo, te voy a presumir esto, claro. Entonces, eso me hacía sentir feliz, porque a mi abuelo le hacía feliz, pero a mí nunca me gustó. Yo vi a otros niños que sí se emocionaban y que hasta se bautizaron, y fue bien chistoso conmigo, porque yo nunca me bauticé. Nunca alcancé a bautizarme. Y mi abuelo, cada asamblea, que son estas reuniones masivas que se hacen con todos los testigos, ahí se hacen los bautizos también, pues en cada año era mi abuelo, y ya hice ahí, y ya hice ahí, y ya hice ahí. Y yo me acuerdo que ahí te agradezco, mamá, porque tú eres la que me decías, no, si tú no te sientes listo todavía no. Hasta que tú me digas que ya estás listo. Y yo, pues nunca. Jamás estuve Pero listo. pues eres un niño, Pero realmente pero, no. ¿sabes que había niños de mi edad y menores que mucho, se estaban muchos bautizando, sí. más chiquitos que yo, que ya se habían bautizado? Entonces mi Y es que abuelo te era, dicen, es que ve cómo nos es están que mira el bautizando, te ejemplo. gana con un año a ti en tu caso, o están en tu edad, tal. O son menores que tú, él ya se bautizó, Pedrito ya se bautizó, Juanito ya se bautizó, Perenganito, ¿y tú cuándo? ¿Y tú cuánto? Y yo sentía, porque tú me decías, es que como te bautices, ya tu vida es para Jehová totalmente. O sea, cuando uno se bautiza, ya le entregas tu vida, y eso me daba miedo. No sé por qué me da miedo. Yo siento que ya mi inconsciente o mi memoria ancestral decía, como no. que por ahí no va, y nunca quise. Pero regresando al tema, cuando tú me dices eso, yo sentí que algo iba a cambiar, que iba a cambiar algo que no sabía qué, pero dije sí, hagámoslo, porque pues mi padre no está, las cosas no estuvieron bien, yo vi que no estaban bien, y tú quieres hacer algo diferente, hagámoslo. Y no tenía la conciencia realmente de lo que iba a pasar. No, pues es que estabas un niño, y aunque yo sabía que me iba a enfrentar a mil cosas, por dentro yo decía, por fin voy a lograr ser yo, por fin voy a saber qué es lo que se siente ser libre y salir de todo esto que es una burbuja, ¿no?
Y cuando tomo esta decisión, para esto, pues le pido el divorcio. Él inmediatamente me dice, no me quiero divorciar. Yo te perdono, pero vas a hacer lo que yo diga. Y yo así como que, ¿what? Dije, no quiero que me perdones. Sí, yo te perdono, pero tú, mi mamá le voy a mandar el dinero a ella y ella te lo va a controlar. Y yo, ¿qué? No, le dije, no te estoy pidiendo que me perdones, no quiero que nada sea igual, simplemente quiero salir de todo esto y quiero ser yo, quiero saber quién soy, quiero saber de lo que soy capaz y quiero cambiar toda mi vida. Entonces fue súper difícil porque lógico, él estaba muy molesto, muy enojado y dijo, no te voy a depositar ni un 5. Al principio sí empezó a depositar, pero después dijo que no, porque pues yo no accedía a lo que él quería que yo hiciera. Entonces tomo la decisión de irnos de la casa, llamo a un mudanza y sin avisarle absolutamente a nadie. En la noche subimos todo lo de la casa. Esto, cuéntalo como película, sí, acércate al micrófono. Sí, como película de acción, así. Sí, porque no habíamos empacado, o sea, no teníamos nada. Yo llegué y les dije, no le digas a nadie, sí, no digas nada, así como los hermanos llegaban y tocaban así de hola, ¿cómo están? Y se metían. Decir quiénes son los hermanos. Digo, todos los testigos se les dicen hermanos entre sí, no es que seamos hermanos, pero, pero les dicen hermanos. Y pueden llegar, como ya comentó mi mamá en el capítulo anterior, pueden llegar a tocar a tu casa y hola, ¿cómo estás? Y aquí ya me siento, ¿no? Entonces a comer, ¿no? Era evidente que si un hermano tocaba y nosotros acá con toda la empaca, pues no, o sea, porque nos movimos un fin de semana y mamá nos dijo, no le diga nada a nadie, fue operación huida a la verga. Sí, porque yo lo que quería era realmente darle una vuelta a la página, pero real. Es que para eso. Es que me dijiste eso a mí, necesito que me apoyes y bla, bla, bla. Ok, estoy contigo. Y unos días después fue corte A. Sí, o sea, fueron la misma semana. Nos vamos ahorita. Ahorita, ya, ahora. ¿Cómo? Ahorita, hoy. Sí, o sea, llegaste ya y yo me quedé, ¿cómo? Ya tengo casa, ya tengo mudanza, ya tengo quién nos va a llevar, ya tengo esto. Hoy nos vamos, ahorita. Sí llegaste, fue como un escape, fue como que no le viste. Y sí, realmente fue un escape. Porque yo llegué, vi la casa, renté la casa, contraté la mudanza, la cité en la noche, tarde noche, y de la nada subí todo subimos así como locos, porque pues no había nada empacado, así que ya se imaginarán, fue todo así, y nos fuimos sin decirle absolutamente a nadie a dónde nos íbamos. Pero que llega un hermano. Es que eso llegó en la tarde. Acuérdate que llegó antes de que llegara el camión. O apenas iba a llegar el camión. Llegó una mujer, no me acuerdo cómo se llamaba. Orte. Nunca vas a escuchar esto. No era Orte. Fue Orte, yo me acuerdo que fue. No era Orte, era Pero a ver, ella. Eso no lo recuerdo. Yo me acuerdo que llegó una mujer. No, de hecho ya estábamos. Y yo estaba afuera. Ya estábamos subiendo las cosas a la camioneta cuando ella llegó. Digo, a la mudanza. Sí, ella llegó y nos quedamos. Ay, pero yo estaba afuera y me vio y me dijo, ¿dónde está tu mamá? Y yo, no estás, y luego me hablaste, y yo así de... No, es que eso lo contamos de risa y hay mucha gente que no nos cree esto, pero es que sí era un miedo latente. Que me van a descubrir. A que me van a descubrir, porque todos Silao nos conocía en el ámbito religioso y pues casi todos Silao era casi. No, aparte Silao no está en grande. Y aparte Silao no es muy grande que tú digas, entonces... Y pues, nuestros abuelitos vivían muy cerca. Muy cerca. O sea, tenemos en 360 tenemos testigos que nos conocían, entonces era de a escapar y llega esta persona que se llama Orte, que no creo que escuché esto, quién sabe, sino Bechotote, ahí sí. Sí, llegó ella, yo me acuerdo, y que tú hablaste con ella, no sé qué le dijiste. Sí, sepa qué habrá algo, dicho. Sí, no, pues yo le dije lo que me iba a pasar. Porque sí se quería meter a la casa y mamá, sepa qué le dijo mamá. No, sí se metió. Bueno, no se metió. El caso, bueno, para hacerlo, el caso es que agarré y nos fuimos, llegamos a nuestra nueva casa, nos instalamos, pero nadie sabía dónde estábamos. Lógico que todo mundo, el teléfono sonaba cada segundo porque querían saber en dónde estábamos, porque aunque yo estaba ya en vísperas de que me expulsaran y que todo pasara,
pues lógico que querían de alguna manera seguir controlándome, que no querían que me fuera lejos, que yo siguiera yendo a las reuniones, que yo regresara y todo. Y esto lo podían hacer, por ejemplo, todos los ancianos, y eso pueden seguirte visitando. Y más en mi caso, que yo era la hija de un anciano, entonces era así como que, ¿cómo lo vamos a dejar? ¿Cómo esto? No, querían seguir insistiéndome en que yo tenía que, pues casi arrepentirme de lo que había pasado y regresar. Y la familia de mi ex esposo estaba igual, así como que él les dijo, pues no, ¿dónde están? Porque pues no, ya no contesté el teléfono a nadie, y fue así como que no, tenemos que buscarla. Y yo era un pavor, un miedo, porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Me los pueden quitar. Y para esto todavía no terminaba ni el año escolar. O sea, ellos estaban en la escuela en Silao, y yo me había ido a León, y en la mañana me iba a las 7 de la mañana a llevarlos hasta Silao a la escuela. Y luego, después de que cuando los recogía, había gente que me buscaba en la escuela porque sabían que yo me había ido. Me llegaste a decir, no te salgas de la escuela hasta que yo llegue. Ajá. Y si ves a tal tío y a tal tía o a tal bla bla bla, no te vayas con ellos. Sí. Porque van a tratar de encontrarnos ahí. Sí. Y sí fue alguien. Mi primaria estaba en una cuadra de la casa de mis abuelitos paternos. O sea, exacto, no, y sí fue alguien, Sí, porque fue una huida, y más que nada porque yo, más que querer robarme a mis hijos o algo así por el estilo, no. Era que yo quería un momento de paz, quería asimilar mi vida, descubrir quién era y cambiar, quería dejar todo porque yo quería ser yo. Entonces, cuando tomo esa decisión fue difícil porque primero, pues el dinero, ya no iba a haber dinero igual. Yo siempre he trabajado y dije, pues ni modo, yo me aviento y yo sé que puedo sacar, y así lo hice. Lógico que pues el papá de mis hijos estaba muy enojado porque me había ido, y le dije, necesito divorciarme, me voy a no sé qué, y que te tienes que regresar. Y le dije, no me pienso regresar, porque no quiero que estén yendo a mi casa, no quiero que me estén tocando, no quiero que empiecen a traumar a mis hijos, no quiero esto, no quiero lo otro. Entonces fue una etapa súper difícil porque pues era como esconderme, era como que nadie se diera cuenta en dónde estaban, porque incluso cuando recogía a mis hijos de las escuelas, yo me iba por un lado, por otro lado, hasta que lograba que nadie me fuera a seguir, porque realmente yo decía, me van a seguir y van a saber en dónde estoy. Siento que fue esa época como la película de Jennifer López, ajá, de sí Nunca te Más. decía esa película. Obviamente no había violencia, no. Pero pues así se sentía uno, como que córrele, escóndete, que no vean dónde estamos, que no nos sigan, vienen de alguien detrás, o sea. Sí, es que era una cosa no digas ni cómo es la colonia, no digas ni por dónde nos vamos, que no digas el nombre de la colonia, no digas nada porque te van a preguntar, porque sí preguntaban, o sea. Sí, porque era como que se nos escapa una oveja. Para esto yo, como testigo de Jehová, cuando fui testigo de Jehová, pues era una muy buena testigo de Jehová. Me habían educado muy bien para hacerlo, entonces yo podía ser muy buena predicando, muy buena dando estudios bíblicos, muy buena dando discursos y todo el rollo. Entonces era una buena testigo de Jehová. Entonces querían que yo regresara un buen elemento para atraer a las masas a que estuviera ahí, pero pues yo quería ser yo. Y luego pasa todo esto. Para esto, unos días antes de que pasara todo lo de mi expulsión y todo, esta amiga que les comenté, con la que fui una vez al antro ahí, me dice, mi mamá lee las cartas españolas, vamos a que te lea las cartas para ver qué viene en tu vida. Y yo así como que sentía así como que casi me desmayaba, porque pues como testigo era lo peor, era el diablo, lo más pecaminoso, pero era tanta mi incertidumbre de qué iba a pasar con mi vida, porque yo estaba mentalmente ya en el punto de ya tengo que cambiar. Entonces cuando voy con su mamá, me lee las cartas españolas y me dice, tú vas a salirte de la religión, te van a dar la espalda, te va a pasar esto y esto, y me describe todo lo que venía, y me describe al final, vas a conocer a otra persona, te vas a divorciar, dice, pero después de unos años vas a conocer a otra persona, esta otra persona es el hombre de tu vida,
el cual te va a ayudar a que seas plenamente feliz y vas a hacer esto y lo otro y lo otro. Y yo así como que dije, wow, ¿es en serio? O sea, no puede ser. Pues bueno, si es cierto o no es cierto, yo ya no puedo más, no soporto más y me voy. Pasa todo esto. Para esto fue tanto mi emoción porque empiezan a suceder las cosas rápidamente en meses, como me las había descrito la persona que me leyó las cartas, así todo tal cual, casi así como con tanta exactitud que yo dije, no inventes, yo quiero saber hacer eso, yo quiero aprender a leer las cartas españolas. Entonces le dije a mi amiga, ¿tú sabes? No, pues que sí, poquito, que mi mamá me ha enseñado. Y empezamos las dos a practicar. Y luego me empezaron a responder, pero fue como si trajera dentro de mí todo esto. Fue como si el leer las cartas fuera algo que ya había hecho, que no era nuevo, que me sentía tan cómoda haciéndolo, que yo sé que de otras vidas lo hacía, pero en ese momento yo no entendía por qué me sentía tan bien. Y yo podía echar las cartas en cualquier lugar y me respondían todo lo que yo les preguntara. Yo no sabía de que abría un portal, de hacer protección, de hacer un altar, no sabía nada. Lo único que sabía era que las cartas me respondían todo. Entonces yo empezaba a preguntar y me aparecía, no, pues te andan buscando el carro y hoy en la noche van a llegar y yo iba y escondía el carro en una casa sola que encontrara ahí en el mismo fraccionamiento y apagaba luces para que no encontraran a nadie y llegaron a ir a buscarnos, encontraron la casa, o sea, no, porque, ¿cómo? paréntesis, mi padre de Estados Unidos envió gente, bueno, a seguir, de aquí, gente que vive en Silao, gente conocida de ahí. Envió gente a seguirnos, gente conocida, gente inclusive eran amistades de mi mamá. Sí, había una persona que era amigo, era un matrimonio amigo de nosotros y a él le pagaba, yo decía, o sea, lo que ¿cómo, no nos puede, mandaba sí, a sus ¿cómo hijos puede ser que no de me... manutención, se lo pagaba un cabrón para que fuera a investigar dónde estaba su esposa escondida con sus hijos? O sea, hazme el bendito favor. No, sí, y me seguían, yo para esto ya estaba trabajando y hasta que él entendió que ya no había vuelta atrás. Pero yo para esto, pues sí, tenía la fortuna de saber usar las cartas. Para mí eso fue una bendición porque me protegí mucho, sabía qué iba a pasar, sabía por dónde me tenía que cuidar, qué podía venir, todo sabía. Entonces de esa forma me ayudó muchísimo a protegerme y proteger a mis hijos. Después de un tiempo, él ya entendió pues que yo no iba a regresar, que ya había tomado una decisión. Cuando me encontraron y que después empezaron la familia de mi ex a buscarnos y llegaron a la casa y recuerdo yo tenerlos en mi cuarto agachados detrás de la cama para que no se fueran a ver y yo estar viendo por una orilla de la ventana cómo se bajaron de una camioneta y estaban viendo la casa a ver si era, pero estaba todo oscuro y no estaba el carro ni nada y yo diciéndoles que no hicieran ruido y con mi corazón que se me quería salir porque yo decía es que me los van a quitar y todo es por religión, o sea, ni siquiera es porque quisieran estar con ellos, era porque no querían que yo los alejara de la religión. Y yo decía, no, esto no puede ser. Entonces me acuerdo que hasta la perra agarrábamos así para que no la que no hiciera ruido porque teníamos que una perra que es Pilu ahí. Sí, no, y no hace ruido. El caso es que pues yo dije, bueno, ya se dieron cuenta dónde estoy, llevé a mis papás, vieron dónde estábamos, vieron que estaba bien porque estaba preocupado y yo le llamaba y le decía, no se preocupen, estamos bien, mire esto, y hablaban con ellos. Pero pues es lógico que quería saber mi papá en dónde estaba, entonces ya le dije y ellos pues lógico que cada que me llamaban es que tienes que regresar, es que tienes que ir a las reuniones, o sea, más que preguntarme cómo estás, cómo te sientes, necesitas apoyo, tienes dinero para comer, tienes para pagar la renta, es que estás yendo a las reuniones, tienes que ir a las reuniones, tienes que regresar al pueblo de Jehová, tienes que estar ahí y tus hijos se piensen en ellos, no queremos que se mueran en el Armagedón y era muy doloroso para mí sentir. Ahí fue cuando empecé a abrir los ojos y me daba cuenta que no era yo en ese momento la que les interesaba, era la testigo de Jehová que estaba dejando todo
y ya no iba a regresar. Eso era lo que les preocupaba. Entonces ahí entró mucho mi dolor de sentir que quizás toda mi vida la gente que yo creí que pues me quería, pues no mis papás, sino otra gente en los testigos, simplemente me decían querer, pero porque yo era testigo de Jehová. Porque en el momento en que tú dejas de ser testigo de Jehová y te expulsan, todo mundo te debe de dejar de hablar. La regla era en ese tiempo que nadie te puede dirigir la palabra. Y estamos hablando que yo era hija de una persona muy conocida en León, Guanajuato, en Silao, en muchas ciudades como testigo de Jehová. Entonces me conocía muchísima gente. Yo me encontraba todas las semanas a testigos, y si ellos no sabían que yo estaba expulsada, yo les tenía que decir: no me hables, estoy expulsada. Y ellos así como: no puede ser, tú. Y sí, así, casi así, ¿no? Pero sí ¿Sabes fue. de qué me acordé? ¿De qué? Perdón que te interrumpa. Cuando vivimos ya, cuando estábamos en la casa nueva, me metí a una secundaria pública. Y en esta secundaria pública, de repente había una niña que me empezó como que a mirar muy raro y bien extraño. Y hubo de repente como un pleito o algo así entre niños y así. Y volteó y me dijo la niña: yo sé quién eres. Yo sé quién eres tú y sé quién eres tu mamá. También sé quién es tu hermana. Y mejor ten cuidado porque vamos a ir a buscarlos otra vez. Y me asusté tanto porque la niña, acabamos de entrar a la secundaria. Bueno, yo acabo de entrar a la secundaria, no conocía a muchos, o sea, no, y a esa niña tampoco le hablaba mucho. Y me acuerdo que lo primero que me dijo esa niña fue: yo sé quién eres y vamos a buscarlos otra vez. Y te lo conté a ti. Sí. Y yo dije: ¿quién es aquí? ¿Cómo? Y era un horror porque sentíamos como si nos estuvieran cazando, sí, espiando, como si fuéramos tipo delincuentes. O sea, sí, era la sensación de son nos sentíamos como que eran la migra y nosotros indocumentados. Peor, sí. Yo creo. O sea, escóndanse porque muy feo. Porque están a punto de aniquilar. O sea, para muchos quizás esto suena tonto, quizás como no lo han vivido, quizás no se lo imaginan. Y para muchos testigos de Jehová o que están yendo a las reuniones, escuchar esto van a decir: ay, qué exagerada. No, esta fue mi experiencia, esta fue mi vida. O sea, de esto yo tengo toda la documentación y las pruebas de lo que les estoy platicando. Y yo les puedo enseñar fotos mías de cuando fui testigo de Jehová precursora y predicaba y vivía toda la vida de un testigo de Jehová, y ven mi cara, cómo me veía a los 20 años, a los 25 años, yo me veía como de 40. Y entonces cuando tomó la decisión, o sea, me veía mal, me veía infeliz, y yo me esforzaba mucho por ser feliz, porque realmente quería ser feliz, pero no podía porque estaba ahogada. Y yo, que en todas mis vidas pasadas, yo creo que he sido bruja, he sido sanadora, el hecho de que me dijeran que todo esto que yo quería conocer pues estaba mal, era en contra de todas mis creencias, pues era así como que muy horrible, porque yo era una mujer salvaje que corre con lobos, y resulta que ahí me tenían amarrada con 20,000 cadenas, y no nada más mi familia, sino la familia de mi esposo. Entonces es como si te casaras y siguieras en la misma cárcel, donde te ponen limitantes de todo en absoluto, y tú no hayas qué hacer, no sabes cómo hacer para simplemente vivir y ser feliz, porque de alguna forma u otra económicamente no puedes progresar tan fácil, porque tienes que estar yendo a muchas reuniones, tienes que estar leyendo mucho, tienes que estar predicando, tienes que estar haciendo 20,000 cosas. Entonces eso te permite muy poquitas horas para poder trabajar. Ahora dicen que todo está cambiando porque es lógico que la gente está despertando espiritualmente, están conociendo quiénes son, y lógico que te aseguro que ha de haber menos personas que están cayendo en esta forma de manipular tu psique, de manejar quién eres en realidad. Entonces pues están buscando la forma de cambiar, es que están empezando modernizarse, a ser un poquito más flexibles. Sí, porque lógico que ha de haber estado bajando la gente que está entrando como cualquier a la empresa, religión. las empresas evolucionan si no mueren, y pues son también una empresa. Exacto, sí. No
cuando tú estabas eran 3 reuniones a la semana y ahorita en la actualidad están una reunión a la semana. Y según esto oí que ya los expulsados ya los saludaban en la reunión. Apenas en este este 2024. Sí, este año. Pero independientemente de esto y de la forma como funciona la organización de los testigos y todo, cuando yo cuento mi experiencia es lo que yo viví. Eso es lo que yo sentí y que yo no puedo hablar por otras personas ni quiero hacerlo, pero sí quiero que muchas que como yo nacieron como testigos de Jehová, que crecieron llenas de mucho miedo, muchísimo miedo, de culpas a más no poder. Si ustedes checan dentro de los testigos de Jehová hay muchísimo cáncer, enfermedades de cáncer, porque el cáncer son esas culpas o esas cosas que no te perdonas a ti mismo. Entonces yo veía a mucha gente con cáncer y yo decía, ay, pero pues ¿por qué si son buenos? ¿Por qué? ¿Dónde está Jehová entonces? Pero resulta que te educan a tener tanta culpa de ti, culpa de lo que piensas, de lo que sientes, de cómo hablas, de lo que haces. Yo de repente cuando pasaban cosas que yo sentía que eran injustas, luego respingaba y no, es que ¿por qué? Pero esto, lo otro. Entonces yo era mala, estaba mal, no era buena esposa, ni buena hija, ni buena madre, porque no me gustaban las cosas. O luego me ponía así como que me respingaba y decía, esto no lo voy a soportar. Entonces yo ya estaba despertando espiritualmente, no religiosamente, espiritualmente, a reencontrarme con quien era yo. Entonces ya era una lucha dentro de mí, porque ya no me quería, ya no me conformaba con simplemente aceptar todo lo que me dijeran. ¿Y qué fue lo primero que me hizo que yo lograra cambiar? En esa empresa que yo trabajaba de joyería, empezaron a darnos capacitaciones de liderazgo. Pero dentro de esas capacitaciones empezaron a darnos capacitaciones de superación personal, de PNL, varias. Entonces en esas yo fui como que, ¿qué onda? Esto no lo había visto, esto no lo sabía. Y luego los ancianos, es que ustedes no deben de trabajar en eso, son muy materialistas, están poniendo el dinero en primer lugar y que no sé qué. Y yo así como que, pues sí está bien, pero por lo pronto vamos a seguirle. Entonces era así como una rebeldía que incluso también mi ex esposo junto conmigo estábamos hasta cierto punto siendo rebeldes. ¿Por qué? Porque pues estábamos haciendo algo que no quería en sí la organización que hiciéramos, que era superarnos económicamente. Pero en esa superación, como yo era la persona inscrita en esa empresa que es de joyería, en ese momento a mí me invitaban a todos los cursos que daban para apoyar a la gente que ya manejaba redes, que ya tenía gente. Entonces ahí fue donde yo empecé a abrir mis ojos, porque empecé a escuchar información diferente y con una lógica que yo no podía refutar. O sea, decía, es que sí es cierto, esto es real. Y yo veía y escuchaba cuando hablaban los terapeutas, los psicólogos y los expertos en PNL. Y yo decía, sí es cierto. Y dije, no inventes, es que yo estoy programando a mi hijo mal, porque yo recuerdo mucho ser una mamá súper dura con Isaí en la escuela, y era de que no están bien las bolitas en el kinder y le arrancaba la hoja y balas otra vez. Y pobre de él, porque yo era dura, porque así eran conmigo. Entonces cuando empecé a ver el daño que yo estaba haciéndole al actuar de esa forma, empecé a modificar, empecé a cambiar, pero fue como si hubiera un despertar dentro de mí y empezar a descubrir que yo también había estado programada toda mi vida, que tenía un programa mental que yo podía modificar. Entonces cuando yo empecé a tener herramientas para modificar mi programa mental, fue cuando empecé a darme cuenta de que había muchas cosas que no me gustaban y ya no quería más. Entonces pasa todo este proceso, me separo, me expulsan, me vengo aquí a trabajar. Empiezo, en ese momento yo dije, no, esto no me va a tirar, yo voy a salir adelante. Y como nunca había ido a antros, fue cuando empecé a ir a antros y yo me iba a un lado y me iba al otro, y yo fascinada bailando, y no importaba si dormía 1 hora o 2, al día siguiente yo me iba a trabajar, pero con todo en mi vida loca de que no tenía tiempos ni de descansar, porque no me daba tiempo de descansar. Yo atendía a mis hijos, dejaba todo listo, me iba a trabajar, regresaba y a veces me iba al antro, bailaba y regresaba y 1 hora o 2 dormía y me paraba a hacer de comer y todo. Me veía
mucho mejor que toda mi vida anterior. O sea, con todo y que yo dormía a veces, en la semana me desvelaba unos 2 días, 3 días, no importaba porque yo me veía radiante. Era como si me hubieran salido unas alas enormes de mariposa y hubiera despegado a una vida nueva. Yo me sentía que podía comerme el mundo absolutamente. ¿Sabes de qué me acordé? ¿De qué? Que es precisamente esta señora, esta lamentada Orte, lamentada, que fue la que llegó en ese momento. Años después, recuerda que fuimos a su casa. Sí. No me acuerdo por qué, fregados. Y vamos a visitar a mis abuelitos y vivía cerca, ¿no? Sí, Sí, no, sí, tu sí, micrófono, no, tu micrófono. Hablas al aire. Fuimos a visitarla, no me acuerdo por qué, y estábamos hasta nerviosos, porque como de, ay, vamos a visitar a ver si nos abre, a ver si nos habla, a ver si nos atiende. atiende. Y me acuerdo tanto porque, como les dije en el primer episodio, lo que no querrás en casa, ¿no? Lo que no quieres en tu casa lo has de tener, es el dicho, ¿no? Lo que no quieres ver en tu casa Lo lo has de que no quieres ver tener. en tu casa lo has de tener. Y pues su hija, pues se embarazó, ¿verdad? Sí. Se embarazó Sí, chica, de alguien que no era sin casarse, testigo. y de un mundano, porque es el término, un mundano. Entonces, No, era pagano. pagano. Mundano y Es que pagano, pagano era lo no mismo. es lo mismo. Y me acuerdo que entramos a su casa y nosotros nos sentimos bien tranquilos, o sea, bueno, tranquilos de nuestro ser, ¿no? Y me acuerdo que nos sentamos y que estaba así y le dice, ay, casi tipo, pues el nombre para esta chavita. No, ni digas. Pues Ni digas el nombre. ni digo, pues se me fue. Bueno, muy sentada. Y luego se sienta esta señora enfrente de su hija, de esta Horta, y nosotros, Naomi y yo así, al frente de ella. Y nos dice, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo les va? Y nosotros, pues muy bien, muy bien. Y yo me acuerdo que le dije yo, muy bien, mejor que nunca, le dije. Y peló los ojos porque volvemos a lo mismo. Era como que, ¿cómo puede ser que le esté yendo bien si se alejaron Si son de Jehová? malos. Si son Del malos, rebaño. ¿por qué les está yendo bien? Me acuerdo la cara de Horta, y que Horta estaba acabada como nunca, avejentada, estresada, ojerosa. Yo decía, wow, o sea, si eso te pide tu Dios, pues no es Dios de amor. No es Dios, es Y la no es religión, Dios. es la Es la comunidad. religión. No, es un decir, porque Ajá. si eso es tu Dios, Sí, sí, porque pues todo puede Cabrón. ser Dios. Pero irónicamente la gente que no era testigo y que me había visto un antes, un después, había un señor que vendía tunas cerquita de la casa. Y fui a comprarle tunas y luego se me queda viendo y me dice, señora, no la reconocí. Le digo, ¿por Sí. qué? Y me dice, no inventes, se ve como 20 años más joven. Y le digo, pues tendría que ser niña. Dice, es que no, dice, se ve tan diferente. Para esto fue la época que peor me alimenté y fue cuando adelgacé muchísimo. Pero yo me sentía tan plena de por fin empezar a conocerme, de por fin poder hacer lo que yo quería hacer. ¿Y qué era lo que yo quería hacer? Aprender a leer las cartas, aprender de astrología. Y era una emoción gigante que yo tenía casi un ritual en las mañanas de tomarme mi café, pero yo estaba viendo, en ese momento pues era Misada Mohamed. Yo decía, ok, no, sí, que ahora digo, pues eso no es astrología como tal. Ahora ya lo entiendo, pero en ese momento era para mí lo máximo, y luego tirar las cartas y preguntar cómo iba a estar mi día y luego irme a trabajar, o sea, no sé, X. Pero a lo que voy es que yo estaba abriendo mis alas y conociéndome quién era yo en realidad, qué era lo que yo quería, qué era lo que me hacía feliz, y conociendo también a mis hijos. Sé que hubo momentos en que pues por estar trabajando y todo el día en la calle, porque pues yo trabajaba casi todo el día, nada más descansaba un día a la semana, que era el día que yo lavaba, planchaba, hacía todo. Entonces todos los demás días pues era a la hora que ellos estaban en la escuela, yo limpiaba, hacía de comer y todo, y luego cuando ellos ya regresaban de la escuela, yo ya estaba trabajando. Entonces realmente los veía muy poco. Pero con todo y esa situación, para mí el poder reencontrarme conmigo, irme a bailar, hacer cosas para mí, fue lo más terapéutica que pudo haber tenido en mi vida. Fue la época más terapéutica porque no me deprimí, no me sentí nunca mal. Después en un antro conocí unos amigos y eran abogados, y uno de ellos fue el que me ayudó a divorciarme. Y bueno,
hubo muchos cambios absolutos en mi vida, en todo, físicamente, mentalmente, energéticamente. La batallé económicamente, pero nunca me di por vencida. O sea, decía, yo sé trabajar, siempre he trabajado y siempre va a salir dinero para todo. Y mi meta era que ellos nunca fueran a vivir en una vecindad o en un lugar feo. Y no, gracias al universo que siempre tuve para poder pagar renta en lugares que estuvieran bonitos, incluso que fuera con clúster, que no, yo decía, si me voy a ir a trabajar, quiero que mis hijos estén seguros, que no les vaya a pasar nada, que no estén en un fraccionamiento donde no haya seguridad, y eso me preocupaba muchísimo. Entonces yo siempre buscaba, no importara que tenía que trabajar muchísimo, para que ellos estuvieran mínimo resguardados en casa y tuvieran lo que necesitaban. Pero sí fue una época difícil en unas cosas, pero fue súper enriquecedora en otras cosas. Y pues ellos van a contar su historia de cómo vivieron en esta época, porque fueron 5 años en los que duré soltera después de divorciarme. Después ya llegó el divorcio, por fin aceptó el divorcio y ya nos divorciamos, pero fue una época en la que vivimos muchísimas cosas como familia, porque ahí en ese fraccionamiento fue la primera vez que festejamos una Navidad, un cumpleaños, que nos dé regalos. Yo quería todo aquello que yo soñé. Yo quería que ellos lo vivieran, que ellos sintieran, porque yo por muchos años yo les decía a ellos, es que a mí yo quiero fiestas, yo quiero que me hagan una fiesta sorpresa, yo quiero esto, yo quiero lo otro, porque yo nunca lo había vivido. Entonces yo quería que ellos vivieran esa etapa que yo anhelé de recibir un regalo, de tener un cumpleaños, de romper una piñata. Festejar un año nuevo. Festejar año nuevo. O sea, para mí era mucho más importante el año nuevo que la Navidad, porque para mí no representaba, no representaba religión. Entonces, el hacer hasta un lomo relleno y no sé cuánto. Yo recuerdo la primera vez que festejamos la Navidad y el año nuevo, pues estábamos los tres. Porque incluso cuando recién nos mudamos a León y todo, la primera vez que estuvimos aquí en León y fue un Día de Muertos, no me dejaste salir todavía. No. O sea, todavía. No, es que todavía está años para que yo aceptara cambiar, no aceptara cambiar, para que yo entendiera y me diera cuenta, porque me fui, yo empecé a leer. Empecé a leer y compraba un libro y decía, ya entendí esto está mal, esto es lo otro, y ya modificaba algo. Pero fueron años en los que fui modificando 1000 cosas de mí y que yo les iba diciendo a ellos, Ahorita tú lo cuentas muy así, muy rápido, pero no, yo me acuerdo la que realidad en su momento fue otra. hasta tú nos decías, no, es que yo me acuerdo que tú me decías, no, es que sí voy a volver a ser testigo en cierto momento. Cuando yo considere que sea el momento, lo voy a hacer. Tú me decías eso. Porque Naomi y yo justamente en cierta época llegamos a ir a las reuniones otra vez. Como 2-3 veces. Es que supimos de un salón que había ahí cerca y que podíamos llegar caminando. Y llegamos a ir. Y aún así, pues fuimos y todo, y era como sentirte familiar, porque ya sé lo que yo lo conozco, pero pues no. Luego nos preguntaron, ¿y de dónde viene? ¿Y de dónde viene? Pues ¿Y quién es este? ¿Y quién es tu? Pues nunca decimos ninguna información. O sea, les digo, es que es una secta, más que religión, es una secta. Lo que mismos ellos critican, que los sectarios y que las sectas, ellos son una secta. Una secta tiene más control que una simple religión. Es una secta. Bueno, punto y aparte. Pero yo me acuerdo que todavía, hasta yo también, ya lo que dije en el primer episodio, yo ya consideraba que era la religión verdadera por los términos que usaban y que si yo iba a ser religioso otra vez, iba a ser nada más con esa vertiente, ¿no? Sí, fue una época en la que creo que en esos 5 años aprendimos tanto de espiritualidad, tanto de amor propio, tanto de autoestima. Experiencias. Tuvimos miles de experiencias, cosas que nos pasaron de todo tipo. Y cuando nos embargaron. Sí, nos pasaron 1000 cosas porque pues estaba en una lucha económica, porque yo decía, yo voy a hacerme cargo de todo. Pero en esa lucha que yo estaba llevando, también estaba en un descubrimiento de la vida real,
de darte cuenta de que no puedes confiar en todo mundo, de que no todo mundo es bueno, de que ibas a descubrir que había personas que simplemente te iban a utilizar. Y hubo una etapa en la que yo me relacioné muchísimo con una amiga y después esa amiga me traicionó de una forma así monumental, al grado de que gracias a ella me embargaron muebles a mí y todo, yo así como que en trauma, ¿no? Pero fueron lecciones duras que aprendí, pero también fueron las mejores lecciones que he tenido, porque me he dado cuenta, en esa época todavía yo traía muy arraigado en que tenía que dar todo, que tenía que entregar todo sin medida. Y lo he ido modificando, porque todavía hace poco estaba actuando en ciertos puntos de mi vida igual, pero en esa época yo era tan generosa a más no poder, que yo decía, no tienes dónde vivir, métete a vivir a mi casa, pásale, háganse chiquitos hijos, porque ahí van a dormir también otros niños. Y eso no lo hice una ni dos, lo hice 3 veces. Entonces, ¿a qué nivel era mi forma de querer ayudar y amar a los demás a que también se descubrieran y se aceptaran? Que incluso pasé hasta por los intereses de mis hijos y el bienestar de ellos. Entonces fueron años en los que yo tuve que aprender a entender cómo era el mundo real, porque yo vivía en una burbuja en la cual no sabía 1000 cosas que después fui descubriendo de la vida real. Pero también descubrí la maravilla de poder ser libre, de poder sentir algo y expresarlo sin miedo a que te juzguen, sin miedo a que te critiquen, y sentir la libertad de poder decir, es domingo, voy a descansar, voy a estar con mi familia. No lo que te pasa dentro de una congregación, que es domingo, hay que ir a predicar, luego hay que ir a la reunión y luego hay que ir a no sé qué tantas cosas y terminas tú sin descansar ningún día. Entonces, cosas tan simples como poderme quedar un domingo y estar con mis hijos, y eso para mí fue glorioso, fue maravilloso. Y fui aprendiendo en el camino, fui aprendiendo y nos pasaron 1000 aventuras que les vamos a seguir platicando, porque pues el tiempo ya se nos está acabando, ya estamos por terminar, pero sí fue una experiencia muy enriquecedora y sigue siéndolo, porque seguimos en ese proceso de aprendizaje. Pero principalmente yo lo que busco al contar parte de mi historia es que recuerden cómo te puede afectar una palabra en el momento adecuado. Te puede subir a la gloria o te puede bajar al infierno. Y eso puede pasar muchísimo con los testigos de Jehová, porque te pueden decir algo que te hacen sentir en comunidad, en familia y todo, pero también cuando te juzgan te pueden hacer sentir que no vales nada y no eres nada, y que tienes que limpiar tu alma pecadora y hacer todo súper bien y dedicarte nada más a predicar y ayudar a personas. Entonces, con tanta culpa yo fui creciendo, y así creciendo de esta manera eduqué también a mis hijos. Entonces fue horrible. Ahora que estoy fuera, recuerdo y digo, por favor, si tú tienes hijos, ten mucho cuidado, porque les generan mucho miedo, muchísimo miedo de que si no hacen algo se van a morir en el Armagedón, que son malos niños, que Jehová no los va a querer, y cosas horribles que les va uno inculcando a los niños, o tan solo la pura violencia que se puede vivir dentro de una casa. Todo eso va afectándoles, va dañándoles su personalidad, y una de dos: o se hacen ovejas que permiten que las sigan maltratando, que los sigan haciendo sentir nada, te hacen sentir caca, así en pocas palabras. Si haces cualquier detalle que es un niño o un adolescente en su desarrollo, que lo puede vivir en cualquier lugar y no por eso lo juzgan como lo peor, ahí sí te pasa. Entonces, ese tipo de cosas te genera traumas toda tu vida, y te puedes quedar como oveja que permite que te pisoteen, o te haces el más rebelde, porque he conocido muchísimos testigos de Jehová que salen de la religión a vivir la vida más loca de drogadicción, alcoholismo y todo lo que te puedas imaginar, porque quedaron hartos, porque ya no quieren más, porque traen tanto miedo, tanto odio, tanto rencor a todo lo que les tocó ver, que explotan y se van sin rumbo. Entonces, a mí me pasó de que yo quería ir a antros y todo, ya tenía hijos, ya era en una etapa
en la que yo tenía que estar con mis hijos, pero no podía porque no había vivido 1000 cosas que yo debí de vivir en mi juventud. Entonces, yo les digo a ustedes que tienen hijos y si están yendo a las reuniones, tengan mucho cuidado. El libro Historias Bíblicas está bien padre, pero tiene unas escenas, unos dibujos bien fuertes para un niño, muy, muy fuertes. Y más si los estás educando como testigos de Jehová, los vas a empezar a educar con muchos miedos, muchos traumas, 1000 culpas. Y no puedes tener cualquier carrera porque tienen que ser carreras, y no puedes ir a la escuela porque hay 1000 cosas. Te dicen, mejor hazte precursor, no vayas a la escuela. Betelita. Hazte Betelita y vete a servir a Betel, que todo es gratis. Vete a servir al lugar donde hacen todas las publicaciones, videos y audios, y ahí vas a tener todo porque te dan casa y todo bonito, comida y todo, pero realmente te conviertes en un empleado sin sueldo, que es como una tipo esclavitud, porque eso es lo que hacen los esclavos. Claro que son esclavos, pues nice, fifís y todo el pedo, porque te tienen todo bonito, sí, pero realmente eres esclavo porque no te dan un sueldo. Entonces, les digo, tengan cuidado. Yo lo viví, yo crecí, a mí me tocó desmayarme por ya tanto estrés de todo lo que yo hacía. No era una ni dos cosas, eran muchas cosas las que yo tenía que hacer, las que yo tenía que cumplir para ser una buena testigo de Jehová, y que aún así, con todo ese esfuerzo que yo tenía, no las podía cumplir. Era imposible, es imposible. Y pues bueno, ya estamos llegando al final. Va a haber, yo creo que una tercera parte. Les agradezco. Es que nunca alcanzamos. No, ya la próxima semana seguimos platicando, seguimos comentando esta historia que todavía nos falta. Ya más nuestra perspectiva. Naomi y yo más nuestras vivencias. Cómo lo vivieron ellas. Y ya ahí en lo que cuenten, pues yo les voy a ir platicando detalles también de mi niñez, ahí como vaya saliendo. Pero bueno, pues les agradecemos a todos por acompañarnos. Ya conocen un poquito más de su servidora, que soy Kesia, y vamos a ir conociendo pues al ratito más acerca de Isaí y de Naomi. Y pues muchas gracias, yo soy Kesia. Yo soy Naomi. Y yo soy Isaí, y este fue un episodio más de Ni Santos ni Gurús. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Bendiciones. Bye. Esto fue un episodio más de Ni Santos ni Gurús. Esta fue una producción de Kenais. Todos los derechos reservados 2024.